Damos gracias al Señor por todo este tiempo que el Señor nos regala. Nuestra perspectiva el día de hoy es el que el Señor nos dé la luz necesaria para que efectivamente podamos traer esta palabra de vida que Él tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. No olvidemos, hermanos, que la sustancia misma del Evangelio es la persona de Jesucristo y la vida de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros. Es la propia naturaleza de la vida de Cristo expresándose y manifestándose a través de todos y cada uno de nosotros. Es la vida de Cristo tomando lugar en lugar de nuestra propia vida. La vida adámica que nosotros efectivamente hemos tenido durante toda nuestra existencia no es la vida que Dios tenía preparada para ti y para mí. Ahora que conocemos la realidad de Cristo, nosotros sabemos que lo que estuvo en el corazón de nuestro Padre por toda la eternidad fue regalarnos esta vida maravillosa y darnos la vida de Cristo, que efectivamente es la vida por medio de la cual el Señor no solamente que nos lleva a la eternidad y nos devuelve a la posición de la gloria de Dios de la que nunca Adán debió haber salido, pero ahora el Señor nos trae de regreso a casa, ¿verdad? Para que podamos participar de todas sus virtudes y de todos los beneficios, porque finalmente el propósito del Señor es proveer e impartir su vida y todos sus beneficios a toda su casa, a todos sus hijos, a todos aquellos, ¿verdad? Que hoy confesamos por medio de la fe de Cristo, realmente operando dentro de cada uno de nosotros, confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que es maravilloso el que nosotros tengamos esta capacidad y esta posibilidad para que nosotros, fijando nuestra mirada en Cristo, sepamos que la demanda que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros es que le entreguemos o le devolvamos aquello que Él ya puso en nuestro corazón, que no es más que la vida preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, en su experiencia de Cristo, porque él experimentaba la vida de Cristo en él, de ahí que frases tan célebres como las que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Son frases que efectivamente calan en lo profundo de nuestro corazón, porque el apóstol Pablo se está enfocando en la experiencia que él tenía. La experiencia de Pablo es que él conocía perfectamente quién era Pablo, pero al conocer perfectamente quién era Pablo, él comenzó a conocer una vida distinta de Pablo dentro de él mismo. Y esa es la vida de Cristo que él comenzó a entender, a comprender y a discernir. Seguramente Pablo, como muchos de nosotros, siempre estuvo de alguna manera tal vez intentando comprender o entender con su mente natural inicial cómo era la vida que efectivamente el Señor nos había entregado, nos había prometido. Pero este no es un tema de entender o de saber cómo es la vida, sino de vivir la vida. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra propia experiencia adámica, conocemos cómo es nuestra vida, entendemos cómo es nuestra vida porque experimentamos nuestra vida. Es decir, nuestra experiencia de vida efectivamente tiene que ver directamente con nuestro conocimiento. Nosotros sabemos quiénes somos, ¿verdad? Básicamente porque experimentamos quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos o conocemos quiénes somos, ¿verdad? Realmente en la medida en que nos hayamos experimentado a nosotros mismos. Nosotros conocemos nuestro carácter, nosotros conocemos nuestras propias debilidades, nosotros conocemos nuestras fortalezas, entre comillas, nosotros conocemos qué cosas nos gustan y qué cosas nos disgustan, ¿verdad? Nosotros conocemos absolutamente todas aquellas cosas que definitivamente, ¿verdad?, constituyen nuestra persona, nuestro yo, nuestro ego. Pero, ¿qué es lo que ha dado como fin el hecho de que nosotros conozcamos nuestra vida? Primero, de que nosotros experimentemos nuestra vida. Y esto es exactamente lo mismo que el Señor propone en la Escritura. Es necesario que nosotros, primero, experimentemos la vida de Cristo para que en esa misma medida podamos decir que conocemos a Cristo.
La vida de Cristo tiene que ser una experiencia. La vida de Cristo no es un conocimiento intelectual, ¿verdad? O retórico, como de alguna manera ya lo hemos visto nosotros acá en muchas de nuestras charlas, sino que la vida de Cristo es una naturaleza, la vida de Cristo tiene un conocimiento, tiene unas capacidades, tiene unas virtudes propias que tienen que ir apareciendo, que tienen que ir asomando, que tienen que irse impartiendo, expresando, manifestando dentro de todos y cada uno de nosotros. De ahí que es muy importante que nosotros siempre estemos también mirando las evidencias de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, esta evidencia de la vida de Cristo en nosotros no es una evidencia absoluta en términos en donde vamos nosotros a identificar perfectamente a Cristo dentro de nosotros. Porque si es bien cierto, la Escritura nos muestra que, en verdad, todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí se está refiriendo al hombre espiritual, porque Dios es espíritu y lo que engendra son espíritus. De ahí que Dios nos engendró a nosotros de nuevo espiritualmente. Es decir, en nosotros hay una creación nueva de Dios, que es una creación espiritual que es perfecta, santa, justa y exactamente como Él es. Es la vida que tiene que irse manifestando, que tiene que ir madurando y que tiene que ir creciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Esa es la vida que debe comenzar a mostrar evidencia de que está dentro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de ahí que es importante el que al nosotros conocernos a nosotros mismos, hablo del hombre adámico, al nosotros conocer nuestros errores, nuestras incapacidades, nuestros deseos contrarios, etcétera, ¿verdad? Es cuando efectivamente podemos comenzar a identificar la vida de Cristo dentro de nosotros. Si nosotros tenemos un carácter muy impaciente, si nosotros somos rápidamente ofendibles, nos ofendemos por cualquier palabra, nos ofendemos por cualquier hecho, pero sin embargo comenzamos a ver que hay paciencia en nosotros, comenzamos a ver que de alguna manera hay tolerancia en nosotros, algo que no es nuestro porque nos conocemos bastante bien. En esa misma medida vamos a ser capaces, ciertamente, de poder comenzar a identificar la evidencia de la vida de Cristo en nosotros. Si nosotros seguimos siendo exactamente lo mismo que éramos toda la vida y no hay evidencia de la vida de Cristo en nosotros, posiblemente el nuevo nacimiento de Cristo en nosotros aún no se haya efectuado. De ahí que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. ¿Qué nosotros tenemos que nos pueda mostrar que hemos nacido de nuevo? La evidencia de la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que produce la vida de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Todo eso produce la vida de Cristo. Esos rasgos tienen que comenzar a aparecer dentro de cada uno de nosotros. No absoluta ni perfectamente, pero sí debemos comenzar a tener conciencia de esos rasgos dentro de todos y cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que nosotros debemos, casa adentro, ya que nos conocemos a nosotros mismos como el hombre natural, es importante que el hombre espiritual comience también efectivamente, ¿no es cierto?, a dar pataditas que nos comiencen a mostrar que hay una nueva vida en nosotros, como la madre, cuando efectivamente tiene el niño dentro de su barriga. En primer lugar, pues se le comenta a través de la ciencia y a través de los test, ¿verdad? Para embarazo que la madre está embarazada, pero ella no puede todavía sentir la evidencia de esa vida, ¿verdad? Al menos en términos físicos. Porque en términos biológicos, pues bueno, seguramente viene una descompensación, ¿verdad? De la madre, ¿verdad? Estos famosos deseos de comer algo o deseos de arrojar, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Que sucede. Pero sin embargo, la evidencia física
cuando nosotros vemos que el niño ha generado un movimiento, una patadita, por ejemplo, en el vientre de la madre, ahí hay una evidencia clara, ya no solamente es una evidencia científica de que hay una vida que se está gestando dentro de ella. Es decir, esa vida, ese rasgo, esa evidencia muestra que efectivamente el niño está vivo, que el niño está creciendo y está en proceso de desarrollo. Lo mismo a nosotros en términos espirituales. ¿Qué rasgos deben comenzar a aparecer? No, seguramente no va a aparecer ninguna patadita, pero sí tiene que aparecer el amor. Así sea en una mínima expresión, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y todo lo que Cristo es. En una mínima expresión tiene que comenzar a aparecer. Y cuando comienza a aparecer la vida de Cristo, tenemos la absoluta seguridad que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la fe y la confianza que tenemos en Cristo, que Él ha depositado en nosotros una vida y Él es el que tiene que efectivamente hacer crecer esa vida. Él es el responsable de hacer crecer esa vida dentro de todos y de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos deja algunas enseñanzas importantes, ¿no es cierto?, respecto de lo que nosotros podemos encontrar en la vida de Cristo. Y Él quiere que nosotros seamos participantes de esa vida. En el capítulo 2 del libro de Filipenses, ¿verdad? Vamos a mirar algunos versículos, los que alcancemos, desde el número 1 hasta el versículo 11. Aquí vemos cómo el apóstol efectivamente da por sentado y por hecho, con algunos hermanos que estaban participando también de esa misma comunión, ¿verdad? Cómo podían ser beneficiarios directos de la persona de Jesucristo y cómo ellos participaban directamente, ¿verdad?, de estas virtudes y de lo que ellos podían encontrar dentro de la persona de Jesucristo, dentro de la vida que por supuesto les había sido entregada a todos y cada uno de ellos. Y el apóstol comienza arrancando y diciendo lo siguiente, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice él, completad mi gozo. Ahí termina la primera parte de la frase, completad mi gozo. Si lo primero que el apóstol, en términos retóricos, es una manera de decir, esto es lo que se encuentra en Cristo, esto es lo que hay en Cristo. Es una manera de decir que este tipo de experiencias para Pablo y para todos los que estemos en Cristo van a ser iguales. Es decir, en Cristo nosotros lo primero que vamos a encontrar es consolación. Él dice, por tanto, si hay alguna, no está diciendo que no haya, está diciendo que hay. Es una manera de decir que hay efectivamente una consolación en Cristo Jesús. Y no solamente hay una consolación en Cristo Jesús para todos nosotros, no olvidemos, ¿verdad?, que la palabra parácletos, ¿verdad?, que está justamente asignada al Espíritu Santo, ¿verdad?, tiene que ver con el consolador. De hecho, el Señor Jesucristo prometió y dijo que nos iba a dejar otro consolador. Es decir, el primer consolador que vino en carne y hueso a consolar a los hermanos y a los escogidos de aquella época fue Cristo mismo. Cristo estuvo con los apóstoles, Cristo estuvo con la gente. La Escritura nos dice que Cristo estuvo sanando toda dolencia, que Cristo estuvo sanando toda enfermedad, echando fuera demonios. Cristo estuvo haciendo bienes a las personas mientras estuvo en su carne. Porque Cristo lo que estaba haciendo básicamente es dando señales de quién era Él. Es decir, demostrando que Él era el Hijo de Dios y que el Padre vivía en Él. Al punto que Él dice claramente que las obras que Él hace, realmente el Padre las hacía por medio de Él. Es decir, el Padre curaba por medio de Él, el Padre sanaba por medio de Él, el Padre resucitaba por medio de Él, el Padre hacía milagros y multiplicaba panes y peces por medio de Él,
El Padre hacía que efectivamente la naturaleza se frene cuando estaba impetuosa por medio de él. Todo lo que Cristo hacía no era más que el Padre haciéndolo por medio de Jesucristo. Y esas eran no más que señales de Cristo para que la gente pueda por medio de Cristo conocer al Padre. ¿Ok? De ahí que el Señor Jesucristo alguna vez a uno de sus discípulos le dijo, tanto tiempo que han estado conmigo y todavía dicen que no conocen al Padre. Y es que verdaderamente, ¿verdad? Todas las obras de Cristo no eran más que una redundancia de las obras del Padre que efectivamente moraba en su casa espiritual, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, pues, era el consolador de la época, el consolador de carne y hueso, el consolador físico para todos los hermanos que de alguna manera tuvieron el privilegio de conocerlo cuando estuvo en su carne. Pero sin embargo el Señor dice que Él nos iba a dejar a nosotros otro consolador para que ellos no sean consolados aparte de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? El Señor mandó al Espíritu Santo y por eso es que el Espíritu Santo pues es el otro consolador, es el Parácletos, es el nuevo Parácletos para ti y para mí. Entonces aquí la Escritura nos dice que si hay alguna consolación en Cristo Jesús, lo primero que nosotros vamos a tener que experimentar, y es algo que debemos comenzar, hermanos, a pensar un poco más profundamente, nosotros estamos realmente encontrando consolación en Cristo Jesús. Una de las evidencias, ¿verdad?, de la realidad de la vida de Cristo en mi corazón, en mi vida, es que Él se convierta en mi consuelo. Él se convierta en mi consolación. Porque Él está, una vez que yo tengo esa vida dentro de mí, el Espíritu Santo lo que comienza a hacer es a impartir y hacer que esa vida crezca en mí. Y en la medida en que esa vida va creciendo en mí, yo me voy dando cuenta de toda la obra que Cristo hizo a mi favor. El Espíritu Santo ahora está como este Parácletos que tiene como finalidad el que yo conozca lo que ya Dios hizo para mí, no lo que Dios va a hacer por mí. Que esta es una diferencia sustancial. En el ambiente religioso nosotros todavía estamos de alguna manera esperando que Dios haga, que Dios actúe, que Dios cure, que Dios sane, que Dios provea. Pero el Parácletos, el Espíritu Santo, tiene como finalidad traernos al entendimiento y a la experiencia, ¿verdad? Todas las cosas que Dios ya hizo de antemano para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Es decir, en nuestra nueva relación con Cristo, nosotros nos apropiamos de todo lo que el Señor hizo ya a nuestro favor, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor ya actuó directamente en todas las áreas de nuestra vida. Lo que el Señor nos dio para poder suplir todas nuestras necesidades es el consolador, es la consolación que podemos encontrar en Cristo. La consolación que encontramos en Cristo es absoluta. Si nosotros no estamos encontrando la consolación en Cristo, pues todavía tenemos que crecer en la experiencia de la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque Cristo se tiene que convertir en nuestro todo y en todos, nos dice la Escritura. Cristo se tiene que convertir efectivamente en la provisión de absolutamente todas nuestras necesidades. Porque Él, Cristo, se convierte en nuestra vida, se convierte en el perdón de nuestros pecados, se convierte en nuestra sabiduría, se convierte en nuestra justicia, en nuestra justificación, se convierte en nuestra santificación. Cristo se convierte en nuestra redención. Cristo es nuestra economía. Cristo es nuestra seguridad. Cristo es nuestra tranquilidad. Cristo es nuestra jubilación. Cristo es nuestra sanidad. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paciencia, nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestro dominio propio. Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Y esto, ¿verdad? La Escritura quiere que efectivamente se convierta no solamente en una retórica ni en una exposición de palabras bonitas, sino en vida. El apóstol aquí dice, por tanto,
dando y aclarando que esto es lo que se encuentra en Cristo Jesús. Y les dice si hay, en función de que veamos la evidencia en nosotros. Porque si muchos de nosotros decimos que estamos en Cristo Jesús y no tenemos evidencia, Él utiliza la palabra si hay. Si efectivamente ustedes tienen la vida de Cristo dentro de ustedes, en Él van a encontrar consolación, en Él van a encontrar consuelo de amor, en Él van a encontrar comunión del Espíritu, en Él van a encontrar afecto entrañable, en Él van a encontrar misericordia. Esto es algo que simplemente no se puede evitar. Es algo que tiene que ir apareciendo, es alguien que tiene que ir apareciendo en nuestra vida. Es un sentir que tiene que ir apareciendo en nuestra vida. Es el sentir mismo de Cristo. Es lo que Cristo siente. Es lo que Cristo anhela. Es lo que Cristo desea. Eso es lo que tiene que ir apareciendo en nosotros. Ahora, no nos ruboricemos en el sentido de que no absolutamente todas estas cosas todavía den un testimonio contundente de que la vida de Cristo está dentro de nosotros, pero por lo menos en una mínima expresión. Hermanos, es necesario que efectivamente exista la evidencia de la presencia de Cristo en nosotros. Esto es lo que el apóstol quiere que tú y yo entendamos. El apóstol ha sido partícipe de la consolación que hay en Cristo Jesús. Él ha sido partícipe del consuelo de amor que efectivamente Él puede conseguir. El consuelo de amor, es decir, el amor de Cristo, cuando nosotros lo entendemos, lo comprendemos o lo recibimos en experiencia, evidentemente nos consuela porque es todo lo que necesitamos. El amor de Dios, ¿verdad? Nos garantiza absolutamente que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del poder del amor y de la provisión de nuestro Dios. No hay nada en este mundo. Ni persecución, ni tribulación, ni espada, ni enfermedad, ni escasez, ¿verdad? Ni enemigos que de alguna manera puedan separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús para todos y para cada uno de nosotros. Este consuelo de amor, ¿verdad? El consuelo de amor que es Cristo, Cristo es amor, el consuelo de Cristo dentro de nosotros es algo que efectivamente tiene que aparecer en nuestra vida como evidencia de la vida de Cristo dentro de nosotros. Lo mismo dice, si alguna comunión en el Espíritu, es decir, absolutamente todos los hermanos, todos los que venimos a Cristo, ¿verdad? Somos efectivamente unidos en una comunión para el Hijo a través del Espíritu Santo. Es decir, nuestro vaso comunicante para poder llegar a Cristo y para poder llegar al Padre es el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo nosotros nos unimos, nosotros nos comunicamos. ¿Con quién? Con Cristo. En el Espíritu Santo nosotros tenemos comunión, es decir, estamos comúnmente unidos los unos y los otros. En Cristo Jesús estamos comúnmente unidos todos, ¿verdad? Y por esto es imprescindible que nosotros estemos bajo el yugo del Espíritu, para que estando bajo el yugo del Espíritu, efectivamente nosotros todos comencemos a tener comunión con Cristo y una vez que la vida de Cristo, ¿verdad? Efectivamente está dentro de todos y cada uno de nosotros, nosotros también podamos tener comunión los unos con los otros, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, estamos hablando de lo que nosotros vamos a encontrar en la vida como evidencia de Cristo en nosotros. El apóstol dice, si hay algún afecto entrañable. Hablábamos en las semanas pasadas que el apóstol dice que yo les amo a ustedes con el amor entrañable de Jesucristo. Fíjate, aquí otra vez nos muestra la palabra y nos dice si hay algún afecto entrañable. Es decir, hay un afecto en Cristo Jesús, que es el afecto de Cristo ahora morando en nosotros, diciendo nuestra propia experiencia. Un afecto por todo el mundo, un afecto entrañable por todo el mundo. Y específicamente, algo difícil para entender en la carne, específicamente a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen daño, aquellos que de alguna manera no hablan bien de nosotros, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos han quitado algo,
aquellos que no nos son gratos, aquellos que nos son desagradables. En el corazón del Señor no había tal cosa como este me gusta y este me disgusta. En el corazón del Señor lo que había es un afecto entrañable y el clímax de esta realidad, ¿verdad? Es cuando Él está en la cruz del Calvario, colgado en la cruz del Calvario, y Él efectivamente dice claramente en la cruz del Calvario, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Allí es donde vemos nosotros cómo efectivamente esa vida de Cristo fluye dentro de Él. Y esa vida de Cristo está en Pablo. Y esa vida de Cristo, ¿verdad? Es una vida en la que nosotros nos vamos a encontrar con un afecto entrañable que por supuesto nosotros en nuestra carne no tenemos. No esperemos nosotros en nuestra carne amar a nuestros enemigos. Simplemente es imposible el que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Simplemente es imposible el que nosotros podamos efectivamente amar a aquellas personas que de alguna manera nos han hecho daño. Es imposible que nosotros, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad?, el amar a aquellas personas que no nos son agradables. Así que no intentemos, bajo ninguna circunstancia, amar a las personas, ¿verdad?, en nuestra propia carne, porque eso no nos manda el Señor. El Señor está hablando efectivamente al Espíritu. El Espíritu sí, que es básicamente una obra del Señor en nosotros. El Espíritu es la nueva creación que el Señor ha puesto en nosotros. Ese sí tiene la naturaleza para amar aún a los enemigos. Y es por eso que nosotros tenemos que experimentar la vida en nosotros. Estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Todos tenemos que paulatinamente rendir nuestra alma y nuestro corazón, ¿verdad?, efectivamente al gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestra vida se comience a someter a la vida de Cristo. Podemos decir nosotros, a pesar de que hablamos así de que somos perfectos o que lo hayamos conseguido todo, en absoluto. Todos absolutamente nos encontramos en alguna parte del proceso. ¿Por qué? Porque todavía hay carne que se expresa y se manifiesta a través de nosotros. Por supuesto que sí. Pero sin embargo somos conscientes de que por el Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Y por eso es que lo que nos toca a nosotros en humildad es entender que la respuesta no está en nosotros mismos, sino en la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Y la obra que Cristo hizo es darnos su vida, para que ahora nosotros podamos ciertamente vivir por esa vida y podamos obtener, recibir todos los beneficios de Dios que Él previamente ya determinó para todos y cada uno de nosotros en esa vida. Hermanos, todas las respuestas que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros están en la vida de Jesucristo. No intentemos pedirle cosas al Señor que ya en Cristo nos han sido dadas. Mira, la Escritura es categórica y nos dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén por medio de nosotros. Es decir, no hay ninguna promesa que Dios ya no nos haya cumplido, ¿verdad? Porque todas las promesas ya las cumplió para nosotros en Cristo Jesús. Ahora depende de nosotros. Si estamos en Cristo, estamos en Adán. Si estamos en Adán, todavía viéndonos desde la necesidad, viéndonos desde la enfermedad, viéndonos desde la incapacidad, viéndonos desde el pecado, viéndonos desde la injusticia, viéndonos desde la carencia, evidentemente no entendemos quiénes somos. Porque resulta que nosotros somos nuevas personas y nuevas criaturas. ¿Qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo soy nueva criatura, entonces todo lo que es de Cristo es mío. Así es como nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entendiendo quiénes somos. Si yo he nacido de nuevo, entonces yo soy una nueva persona, yo tengo una nueva naturaleza. Yo soy una nueva creación de Dios, que esto es lo que le importa al Señor. Al Señor no le importa, ¿verdad?, ni la circuncisión ni la incircuncisión. Al Señor no le importa,
¿verdad? ¿Cuánto esfuerzo yo hago por cumplir los mandamientos del Señor o no hago ninguno? Al Señor no le interesa cuántos sacrificios yo hago para Él para ayudar a los demás. No, a eso le tiene sin cuidado. Al Señor lo que le importa y le interesa es cuánto de la vida de Cristo realmente, la vida que Él me regaló, la vida que le costó la sangre de su amado Hijo. ¿Cuánto de esa vida hoy es una realidad en mí? Y por eso seguimos hablando de la evidencia. El apóstol Pablo aquí está hablando de la evidencia de Cristo en su vida y habla a los hermanos diciendo, por tanto, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Fíjate, también ahí es maravilloso lo que él comenta. El apóstol nos muestra que efectivamente en su relación personal con Cristo, simplemente todo esto que él estaba experimentando, juntamente con los hermanos que también lo estaban viviendo, ¿verdad? Esto a él le traía gozo. Es decir, mi comunión directa con Cristo, mi comunión directa con el Espíritu Santo, con Cristo, ¿verdad? Y los beneficios de la vida que Cristo ha puesto en mi corazón solamente pueden traer algo a mi corazón: gozo. El apóstol dice, completad mi gozo. Pero qué maravilloso también lo que nos intenta decir con esto de completar. Porque completar significa que él entendió algo importante, que si es bien cierto, en su relación personal con Cristo, él ya está obteniendo el gozo de tener a Cristo, pero en el diseño de Cristo, de su cuerpo, de la iglesia, ¿verdad? Es imposible que estemos absolutamente completos y perfectos mientras todos los hermanos no estemos unidos en el mismo cuerpo. Mientras todos los hermanos no seamos partícipes del mismo cuerpo. Mientras todos los miembros del cuerpo no estemos unidos a la misma cabeza y todos absolutamente estemos recibiendo este gozo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos descubriendo qué miembro del cuerpo de Cristo somos, qué actividad el Señor nos ha dado para que efectivamente podamos nosotros trabajar en función del crecimiento y beneficio del resto del cuerpo de Cristo, en esa medida, ¿verdad? Efectivamente nosotros no vamos a poder ser completos en términos de gozo. Completad mi gozo. Hermanos, aquí el apóstol nos muestra que hay un gozo ya cuando nosotros tenemos una relación directa con Cristo, y es por supuesto maravilloso y encomiable, pero todavía es un gozo incompleto mientras nosotros no compartimos esa misma comunión con los demás hermanos. Es decir, cada miembro de mi cuerpo necesita de la actividad y necesita de los beneficios que son capaces de dar los otros miembros para que todo mi cuerpo esté contento y feliz. Mi mano no puede decir que no necesita mis pies, porque los pies realmente son los pies de mi mano. Mi cabeza no puede decir que no necesita a mis manos, porque realmente estas manos son las manos de mi cabeza. Y así, hermanos, si nosotros queremos aplicar dentro de nuestro propio cuerpo humano, es decir, la mano, por supuesto que está recibiendo la vida de la cabeza, ¿no? Pero la mano sería incompleta sin esta otra mano, porque esta mano necesita acariciarla, lavarla, ayudarla y consolarla cuando está dolorida. Esta mano necesita efectivamente darle la mano a la otra mano. En buen romance, la mano de esta mano es de esta otra mano también. Hermanos, si nosotros entendemos esta realidad, el apóstol aquí lo que nos está mostrando es que Dios ha diseñado el cuerpo de tal manera para que cada miembro, en la actividad que el Señor le ha dado, efectivamente necesita conocer a los otros miembros del cuerpo de Cristo para que juntamente podamos nosotros tener un gozo completo. Es imposible que nosotros podamos estar completamente gozosos si es que
los hermanos no están participando en la comunión con Cristo para que todos recibamos la vida de Cristo y todos entendamos qué miembro del cuerpo somos y qué actividad se nos ha dado para beneficio del resto del cuerpo. Así que el apóstol dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Fíjate, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Es necesario que para sentir lo mismo, que para tener el mismo amor, que para ser uno, ¿verdad? En Cristo, para que todos sintamos una misma cosa, es necesario que efectivamente estemos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Primero es necesario que estemos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Si nosotros como hermanos y como congregación no estamos unidos a la cabeza que es Cristo Jesús, nunca jamás vamos a poder recibir la vida de Cristo Jesús. Imagínense que los miembros de mi cuerpo o los miembros del cuerpo suyo no estén unidos a la cabeza. Es decir, todos nosotros estamos de alguna manera conectados a la cabeza, ¿no? De la cabeza recibimos las órdenes, de la cabeza recibimos el entendimiento, el conocimiento de quiénes somos. En la cabeza recibimos nosotros efectivamente esta conciencia de lo que son mis manos, de lo que son mis pies y de cómo efectivamente yo soy un solo cuerpo a pesar de que tengo diferentes miembros con cada uno una actividad distinta. Pues esa es la iglesia. Si nosotros, ¿verdad? Primero no estamos unidos a la cabeza que es Cristo, y esto es básico, hermanos. Por favor, no dejen de estar conectados a la cabeza. Esto no es religión. No dejen de estar conectados a la cabeza. La razón por la cual nosotros existimos no es para que Dios nos arregle la vida. Nosotros hemos sido creados para el propósito que Dios tenía, su amado Hijo Jesucristo. Nosotros fuimos creados a consecuencia de Cristo. Cristo no fue creado para resolvernos los problemas. Nosotros fuimos creados para resolver algo que Cristo quería hacer. Él quería efectivamente tener, así como en el caso de Adán, una esposa sin mancha, limpia, sin arruga. Una esposa, ¿verdad?, que se vista efectivamente de lino fino y resplandeciente. Esa esposa es la iglesia. Ahora, esa esposa comienza a expresar y a manifestar todo lo que su marido es. Todo lo que su marido es comienza a expresar efectivamente la esposa. Inclusive fíjate que esto es tocante, lo hemos dicho a veces, aún en nuestra vida particular y matrimonial. La esposa muchas veces se convierte en un espejo del marido. Y ojo con eso que estamos diciendo, porque el marido al ser cabeza del hogar, evidentemente tiene una responsabilidad y es alimentar a la esposa, ¿verdad? Y no solamente alimentar en términos económicos o en términos materiales, sino en términos emocionales y también en términos espirituales. El hombre es la cabeza del hogar. Finalmente la esposa comienza expresando y manifestando todo lo que el esposo es. Si hay una esposa, si hay un esposo que por supuesto ama a su esposa, si hay un esposo que es respetuoso con su esposa, si hay un esposo que ama a su esposa como a sí mismo, entonces seguramente va a haber una esposa que tenga una actitud y tenga una manera de expresar y manifestar todo ese bienestar que está sintiendo en su corazón y en su alma. Y esa es un poco una responsabilidad nuestra. Obviamente, esto no implica que las mujeres no tengan que estar conectadas a la cabeza que es Cristo, porque también la mujer tiene un rol respecto del marido, ¿verdad? Pero realmente, en donde nosotros encontramos nuestro verdadero rol y nuestra verdadera comunión y comunicación, los hermanos, los unos para con los otros, en el matrimonio, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, lo que quieras, estando unidos a Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo Jesús, y el apóstol lo sabía muy bien, su gozo era incompleto si los demás miembros del cuerpo efectivamente no iban a ser partícipes, ¿verdad?, de la vida que se nos otorga a través de la misma cabeza que viene a ser Jesucristo. Y hermano, para nosotros seguro hay una revelación preciosa y maravillosa y hay un gozo extremo
cuando efectivamente nosotros podamos comprender que la vida de Cristo está operando en nuestros hermanos y esa vida está operando para beneficio mío y para beneficio de los demás. Y la vida de Cristo está operando en mí para beneficio de los demás. Es decir, todos los miembros del cuerpo beneficiando a un miembro del cuerpo y ese miembro del cuerpo beneficiando a todos los miembros del cuerpo. Como decimos en nuestro argot, uno para todos y todos para uno. Fíjese que hay ciertos temas que también aquí los podríamos de alguna manera entender mejor. El apóstol dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Él, en su experiencia con Cristo, estaba sintiendo lo que Cristo sentía. Estaba comenzando a identificar lo que Cristo sentía, ¿verdad? Él estaba sintiendo, evidentemente, este consuelo de amor, esta comunión del Espíritu, este afecto entrañable, este amor entrañable de Jesucristo, toda esta gracia, toda esta misericordia, el apóstol lo estaba viviendo, lo estaba experimentando. Pero sin embargo sabía que era necesario que el resto del cuerpo experimente lo mismo para que su gozo sea completo. Si se dan cuenta, hermanos, qué tan importante es que la iglesia se nos vaya revelando a todos y cada uno de nosotros, para que nosotros no nos veamos miembros simple y sencillamente aislados, miembros egoístas, miembros solos, solitarios. Hay muchos que dicen, bueno, yo mientras yo esté con Cristo y mientras yo no haga mal a nadie y mientras yo pues tenga una buena relación con Él, allá el resto. Pues no es así porque el apóstol dice aquí, completad mi gozo, todos sintiendo lo mismo, todos teniendo el mismo amor, todos estando unánimes, todos sintiendo una misma cosa. ¿Cómo podemos nosotros sentir lo mismo? Aquí Él no está sugiriendo que hagamos nuestro mejor esfuerzo en nuestra carne para sentir lo mismo, para que efectivamente estemos unánimes en el espíritu, para que sintamos una misma cosa. Cosa imposible para la carne. Él está hablando de nuestra naturaleza divina, conectada al espíritu, conectada a la cabeza. Nuestra naturaleza divina conectado a la cabeza hace que los sentimientos de Cristo comiencen a impartirse en nuestra alma y nosotros comencemos a sentir lo que Cristo siente. Y de ahí que el versículo 3 dice, pues entonces nosotros ya nada deberíamos hacer por contienda o por vanagloria. Es decir, todo lo que nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? Nos debería venir desde este sentir, desde este sentimiento, desde este deseo, desde este anhelo de la vida de Cristo que está efectivamente operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Evidencias claras, ¿verdad? Y contundentes de que Cristo sí está morando en nosotros. Si en algo nosotros nos tenemos que esforzar es en la gracia. Si en algo nosotros nos tenemos que esforzar es en que efectivamente hagamos nuestra la obra de Cristo, hagamos nuestra la vida de Cristo, para que en esa vida todos nosotros podamos efectivamente recibir lo que el Señor ha preparado de antemano para que tú puedas enfrentar los retos de este mundo y la eternidad a futuro. Hermanos, la manera como juntos vamos a estar gozosos cada día más es cuando todos estemos participando de la misma cabeza, porque vamos a comenzar a sentir lo mismo, vamos a comenzar a tener el mismo amor, vamos a estar unánimes y sintiendo todos una misma cosa. Fíjese, qué distinta esta apreciación del apóstol de lo que está sucediendo actualmente en la iglesia. ¿Cuál deberá ser el problema principal de la iglesia? Porque no estamos unidos a la misma cabeza. No tenemos el mismo fundamento que fue echado por el apóstol Pablo, que es Cristo. Las iglesias tenemos el fundamento, ¿verdad?, de todo aquello que implica el que se entreguen para nosotros en este tiempo soluciones temporales. De ahí que tenemos tantas iglesias en donde se predica realmente el bienestar del hombre. Se predica realmente el cómo el hombre puede de alguna manera en este mismo tiempo encontrar todo lo que necesita para estar tranquilo y para satisfacer los deseos de su carne.
Hermanos, el Señor, por supuesto que está interesado en todas nuestras necesidades externas, pero por sobre todo Él está interesado en nuestra necesidad interior, en la vida que nos hace falta. Y en este sentido, el Señor nos dice que ya nosotros no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa eso? Egoísmo puro. ¿Qué nos está animando a nosotros todavía a hacer las cosas? La contienda. Yo hago las cosas por competencia. Yo hago las cosas por querer ser más que los demás. Yo hago las cosas por querer demostrar a los demás que yo también soy bueno para esto y para lo otro. Pues hermanos, ahí estamos actuando como hombres. O por vanagloria, por yo sentirme bien, porque los demás me amen, porque los demás me respeten, porque yo tenga que mostrar ante la sociedad de cuán inteligente, de cuán culto, de cuán estratégico soy. Eso se llama vanagloria. Es decir, yo realmente estoy de alguna manera pidiendo que el Señor supla para mí aquellas cosas que alimentan mi ego, que alimentan mi carne. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad no es, como a veces predicamos, el tener poquitas cosas. La humildad no es el vivir en una casa humilde, como a veces nosotros de alguna manera también escuchamos. La humildad no tiene que ver con cómo me visto. La humildad es una de las características propias de la vida de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y conoced de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es otra característica de la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, las cosas que nosotros ahora las debemos hacer es con la humildad que nos viene, ¿verdad? Con este sentir que nos viene desde Cristo. Finalmente es la obra de Cristo madurando y creciendo en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos entonces? Que la obra de Cristo, que la vida de Cristo madure en nosotros, porque esa vida contiene la humildad, esa vida contiene, ¿verdad? El amor, el ser unánimes, esa vida contiene un mismo sentimiento, un mismo deseo, un mismo anhelo. Esa vida contiene todo lo que tú y yo necesitamos. El Señor no espera que tú hagas tu mejor esfuerzo para ser humilde. El Señor no espera que tú efectivamente eches mano de la ropa vieja que tienes ahí para ser humilde. La humildad no tiene que ver con una condición externa. La humildad tiene que ver con una condición interior. La humildad es un rasgo propio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice aquí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces en Cristo? ¿Qué hay en nosotros respecto de nosotros mismos? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hombre, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En nuestra carne no hay eso. En nuestra carne nosotros sentimos que somos más que los demás. Y es fácil, hermanos, que en cada día nuestro ego se levanta y nosotros estamos basureando a muchas personas y siempre comparándonos con muchos otros, entendiendo que nosotros somos más que los demás. Nuestra carne siempre se siente más que los demás o menos que los demás. Pero aquí la Escritura nos dice algo importante, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, hay un sentir en la vida de Cristo en donde nosotros, ¿verdad? Tenemos una manera de ver, ¿verdad? En donde estamos para bendición, para crecimiento y para edificación de los demás. No para ser mejores que los demás, sino para realmente ser un agente de crecimiento para los demás, ser un agente de bendición para los demás, ser un agente realmente de ánimo, de gozo, de alegría para los demás. Porque eso es Cristo para nosotros. Esa es la vida que efectivamente el Señor infunde dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos la vida de Cristo, la humildad de Cristo nos permite ver
a los demás como superiores a nosotros mismos. Versículo 4 aclara y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando cada uno por lo suyo propio. Difícil en la carne, ¿no? Porque en la carne primero yo y después los demás. No mirando cada uno para lo suyo propio, sino cada cual también para los otros. Es decir, no solamente veo por mí, sino también veo por los demás. Es decir, ellos son, los hermanos son, la iglesia es o somos participantes de la misma cabeza y del mismo cuerpo. Y por tanto todos tenemos derecho a las mismas riquezas, a la misma protección, a la misma cobertura y a la misma bendición de nuestro Dios. Y el versículo 5 aquí nos dice algo muy importante. Haya pues en vosotros, fíjate, esto sí tiene que nosotros calar un poco profundamente, porque es la manera como el Señor vino a este mundo y cómo se fue de este mundo, hacia la gloria. El Señor quiere que también nosotros seamos trasladados a la gloria de Cristo. Ser trasladados a la gloria de Cristo es ser trasladados de Adán a Cristo, de la experiencia de la vida de Adán a la experiencia de la vida de Cristo. Pero para eso, por supuesto, hay un camino. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Concluyente. Haya pues en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que estamos diciendo. Finalmente el sentir de Cristo se comienza a ser el nuestro en la medida en que nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Primero, en Cristo había un sentimiento tan maravilloso. Esa es la persona de Cristo, esa es la naturaleza de Cristo otra vez. Ese es el ADN, esa es la sustancia de lo que Cristo es. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hermanos, ¿cuántas cosas que no tienen nada que ver con el que nosotros seamos igual a Dios o seamos como Dios, porque no somos? Pregunto yo, ¿cuántas cosas nosotros estimamos que son interesantes para nosotros, que son importantes, que consideramos que son nuestra propia vida? ¿Cuánto nosotros estimamos? ¿Qué hay en nosotros que estimamos a aquello de lo cual nos podamos aferrar? Es decir, en otras palabras, esto que yo tengo, esto que yo soy, no es negociable con Dios. No es negociable con Dios. Cualquier cosa que tenga una respuesta y diga, identifico esta persona, identifico esta cosa, identifico este sentimiento, identifico este anhelo, identifico este propósito como algo a lo cual yo me aferro y no estoy dispuesto a negociar con Dios, pues eso es algo que está compitiendo en tu vida con la vida de Cristo. A esto es lo que nosotros podemos llamar nuestra vida. La Escritura dice que el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera salvar estas cosas que él estima mucho en esta carne, las perderá. Pero el que pierde su vida por mí, las hallará. Es decir, pero el que pierde por mí todas aquellas cosas que para él son de grande estima o son cosas como las que efectivamente habría razones para aferrarse, el que las pierde por mí realmente va a hallar mis riquezas y va a hallar todo lo que yo tengo efectivamente provisto y previsto para él en el Espíritu. Esperemos, hermanos, que efectivamente, y es también un tema que tenemos que identificar, porque el sentimiento que hay en el Señor Jesucristo es que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, y ahí viene la fórmula, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomando forma de hombre.
sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de hombre. Fíjate, Cristo era Dios. Cristo era en forma de Dios. No se aferró a ser en forma de Dios, sino que Él se despojó a sí mismo de esa condición y se hizo como nosotros. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dejar todas las cosas por bendecir a otros? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de despojarnos de todas nuestras riquezas, de toda nuestra comodidad, para poder entregar a aquellos que de alguna manera, verdad, están pasando hambre, desnudez o dificultades? Pues Dios no espera que nosotros hagamos eso una carne, por si acaso. Porque de hecho la Escritura nos dice que si nosotros, aun si entregaríamos nuestro cuerpo para ser quemados, si vendiéramos todo lo que teníamos y regalaríamos a los pobres, pero si no tenemos amor, nada tenemos. Y aquí de lo que se trata es de tener el amor, es decir, la vida de Cristo en nosotros es amor. Es la vida de Cristo la única que tiene este sentido, este sentimiento, este sentir, ¿verdad? De poder hacer esto. No intentemos nosotros hacer lo otro en nuestra carne, porque tampoco nos va a ser contado como mérito. La Escritura nos dice, de nada nos sirve si nosotros aún entregamos nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. Nada somos. Así que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, se hizo semejante a nosotros siendo Dios. Se hizo semejante a los pecadores sin pecado, sin nunca haber pecado. Se hizo semejante a nosotros en una condición de muerte, en una condición de limitación. Se hizo semejante a nosotros solamente porque nos amó. ¿Qué es aquello que a Él verdaderamente le anima? ¿Qué es aquello que hace que se mueva? El amor que Él tiene por nosotros, el amor que Él es, porque Dios es amor. Y el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Bueno, hasta allá quiere que el Señor vayamos, porque si Cristo, ya estando en la condición de hombre, si Cristo ya estando en esa condición de hombre, dice la Escritura, ni aún estando en la condición de hombre dijo, a ver, muy bien, ahora que soy hombre, pues entonces ahora van a ver lo Dios que soy. Pues aún cuando estuvo Él en la misma antesala de la muerte, cuando iba a ser condenado a la cruz, Él no llamó a sus legiones de ángeles para que lo puedan salvar. ¿Cuántos nosotros, verdad, en este momento, si tuviésemos la capacidad de resolver nuestros problemas mágicamente como Dios lo pudo haber hecho? Es decir, con el poder que Cristo tiene, pues el Señor simplemente, si hay falta de pan, multiplica los panes. Si hay falta de pez, multiplica los peces. Si hay falta de dinero, hace salir dinero de la barriga de los pescados. Si hay enfermedad, pues simplemente hace que la enfermedad se vaya. Si se mueren, uno pues simplemente hace que resucite. ¿Cuántos de nosotros utilizaríamos el poder del Señor para resolver nuestros problemas temporales? ¿Cuántos de nosotros? Pero sin embargo, aquí el Señor, en lugar de resolver sus problemas temporales, estaba enfrentándose a la muerte. Dice que Él, en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. ¿Sabes qué? El Señor pudo inclusive haber escogido una muerte más decorosa, porque resulta que la muerte de la cruz era una muerte que estaba realmente reservada para la escoria de la humanidad. Morir en la cruz era algo tan vergonzoso que no solamente era un repudio para el hombre que moría, sino que toda la familia del muerto se quedaba marcada por el tipo de muerte que había tenido. Es decir, morir en la cruz era una muerte vergonzosa, pero ni siquiera Cristo escogió
una muerte decorosa, pudiendo haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque la escritura dice más adelante, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, él se humilló a sí mismo hasta lo más vergonzoso. Él se despojó de todo lo que tenía. ¿Para qué? Para ser exaltado hasta lo sumo. Para ser exaltado, ¿verdad? A un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El resultado de la humillación, el resultado del despojo, el resultado de ir a humillarse hasta lo sumo, es que él fue exaltado hasta lo sumo. Pues ese es el camino. El camino es el camino de la cruz. Si el Señor Jesucristo escogió el camino de la cruz para tener acceso a la gloria, el Señor dice que nosotros tenemos exactamente que escoger el mismo camino, hermanos. Nosotros estaríamos resolviendo nuestros problemas temporales, o estaríamos nosotros de alguna manera despojándonos de todo aquello que no nos permite tener acceso a esa gloria de Dios. Que el Señor nos dé luz, sabiduría, entendimiento, y que la vida de Cristo, que es la única capaz de poder hacer todo aquello, efectivamente dé fruto en nosotros, para que, al igual que Cristo, podamos nosotros entender que en el perder todo aquello que llamamos nuestra vida, efectivamente ganamos la vida de Él y todos sus beneficios. Continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.